Siempre es una bendición poder reunirnos para adorar al Señor. Siempre es una bendición poder leer lo que la palabra de Dios nos dice y de lo cual podemos encontrar mucha enseñanza para nuestra vida. Cada creyente está consciente y debe estar consciente de esta responsabilidad que tenemos. El libro de Levítico es un libro de leyes. Es un libro en el cual encontramos, por ejemplo, la ley de los sacrificios, de todo lo que los israelitas debían traer y debían hacer, por dónde debían comenzar, y Dios les daba las especificaciones precisas para que no tuvieran ellos ninguna duda de lo que debían hacer. Habla también de la ley de las ofrendas, todo aquello que podían ofrendarle y debían darle a Dios. Habla incluso de la ley de la limpieza y la santidad, y que en realidad el libro de Levíticos apunta hacia ese tema, el tema de la santidad. Habla de las grandes fiestas que el pueblo de Israel debía tener siempre presente y debía celebrar. En fin, es un libro de leyes, pero en todo este libro podemos encontrar un énfasis muy marcado hacia la adoración a Dios. Un énfasis tan claro en cuanto a la adoración a Dios, y es por ello que he tomado el capítulo 9, un capítulo bastante pesado en su lectura por todos los detalles que hay allí, pero creo con una buena enseñanza y una gran enseñanza para usted y para mí. Y le he titulado a este mensaje Sirviendo para Adorar. Y a lo largo del desarrollo de este tema iré explicando un poco respecto a esto, aunque yo sé que hay mucha tipología inmersa en este pasaje. Sin embargo, el punto principal no es explicar la tipología, sino encontrar una enseñanza para usted y para mí. Algo que pueda hacernos reflexionar respecto a nuestra adoración a Dios en cuanto a nuestro servicio. Todos los creyentes, creo, estamos conscientes de que debemos servirle a Dios. Y a veces pensamos que el servicio tiene que ver con cuestiones muy vistosas. No necesariamente. Podemos servirle de mucha manera y de muchas formas. Así que a través de este pasaje vamos a encontrar algo, creo, que puede ayudarnos. Porque el pasaje habla del comienzo del ministerio, del servicio del sacerdote Aarón y de sus hijos. Todo el capítulo 8 nos habla de ello. Y el capítulo 9 también. Y aún el capítulo 10 remata con una experiencia no muy grata para los sacerdotes. Y ello nos puede enseñar lo que nosotros tenemos que hacer. De tal manera que el servicio cristiano debe ser enfocado para adorar única y exclusivamente a Dios. No podemos enfocarlo de otra forma. No debemos enfocarlo de otra forma. El servicio cristiano tiene que ver con adoración exclusivamente para Dios. ¿Cómo podemos saber que mi servicio, el mío o el suyo, es para adorar a Dios? ¿Qué tendría que comprender al respecto? En este pasaje, hermanos, aunque es muy pesado por su lectura, por todos los detalles que hay, puedo encontrar 3 indicadores de lo que debemos tener en mente cuando le servimos a Dios. Hemos hablado en otras ocasiones, hemos escuchado predicaciones de lo que es ser un discípulo. Hemos escuchado explicaciones y predicaciones que el creyente es un esclavo, alguien que ha sido comprado por precio. Pero ¿qué es lo que yo debo tener en mente cuando le sirvo a Dios? ¿Qué es lo que yo debo en realidad discernir en relación a mi servicio a Dios? El primer indicador que yo encuentro, puedo señalarlo de esta manera. El servicio a Dios comprende un claro entendimiento de la instrucción divina, o de lo que Dios nos ha instruido a hacer. Si vamos a ir notando lo que este pasaje nos dice,
es tan interesante porque es cierto, encontramos muchas cosas que tal vez a nuestro tiempo nos cause cierta inquietud. ¿Cómo que riñones? ¿Cómo que grosura? ¿Cómo que cola? ¿Cómo que hígado? Eso es del Antiguo Testamento. Efectivamente, es del Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Amén. Es palabra del Señor. Y hay una enseñanza para usted y para mí. Hay algo que tenemos que asimilar, tenemos que comprender. Si es que le servimos al Señor, si es que deseamos servirle como Él quiere que le sirvamos. Dice allí la Escritura, comienza diciendo en el versículo 1, en el día octavo. Eso nos hace pensar que hay días previos, que por lo menos hay 7 días anteriores a esto que está sucediendo. Cuando vemos esta expresión, nos puede llevar a considerar eso. Pero dice allí que en ese día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Va a comenzar el sacerdote Aarón y sus hijos su ministerio de servicio, y lo van a empezar a hacer delante de toda una congregación, delante de todo un pueblo. Y esto nos debe hacer pensar que cuando nosotros servimos, mucha gente nos está viendo, nos puede ver. ¿No es así? Nos está observando, nos está viendo. Y luego agrega la Escritura, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo. Yo tengo que tener un claro entendimiento de la instrucción de Dios. En mi mente tiene que estar presente qué es lo que Dios dice en su palabra en relación a lo que yo debo hacer. Y recuerden, va a empezar su ministerio, o por lo menos su servicio en el ministerio, Aarón y sus hijos. Previo a esto, parece ser entonces que debemos considerar lo que está diciendo el capítulo 8, pero ahorita les digo, no podemos desdeñar, hermanos, las Escrituras, que están plagadas de mandamientos para nosotros en cuanto a lo que Dios espera que nosotros hagamos. No podemos hacerla a un lado, por muy tediosa que nos parezca. Aarón tenía que atender de manera personal lo que Dios decía, y esto demandaba de Dios una preparación previa, a la que yo le llamo una preparación espiritual. Todo el capítulo 8 habla de que aquellos sacrificios que se presentaron en la consagración de Aarón los hizo Moisés. Ellos fueron sometidos a una consagración delante de Dios, y en esa consagración que habla el capítulo 8, 7 días estuvieron allí, según vemos en relación a lo que dice el 8º día. Moisés les enseñó a ellos todo respecto a lo que debían hacer, la ornamenta que debían llevar, lo que ellos debían comer, lo que debían vestirse, cómo debían hacerlo. Así que este 8º día nos hace referencia a esa preparación previa del inicio del ministerio de los sacerdotes. Debían consagrarse a Dios. Era una preparación espiritual donde ellos eran presentados delante de Dios. Y hermanos, no podríamos esperar menos que esto para nosotros. Todos los domingos venimos a escuchar la palabra de Dios. Díganme un amén si están conscientes de eso. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Venimos aquí a nutrirnos para regresar a casa con lo que Dios desea que nosotros hagamos durante la semana. Vengo a ofrecer mis ofrendas. Vengo a cantar alabanzas.
vengo a ejecutar un instrumento cualquiera que sea. Tal vez participo de la recolección de ofrendas, tal vez participo en el servicio de recepción o en el servicio de cocina, no lo sé, cualquiera que sea el servicio, en lo que me toque hacer. Pero la pregunta es, ¿me preparo espiritualmente para servir a Dios? Vemos que Aarón fue consagrado previamente antes de iniciar su servicio. Él tuvo conciencia de que la instrucción de Dios era tan clara y tan precisa que no podía omitir nada de ello. A veces no le pedimos a Dios esa sabiduría, esa fortaleza, esa tranquilidad o esa paz cuando de servir a Él se trata. Tuvo que haber una preparación espiritual, pero también ese entendimiento de la instrucción divina creo que demanda mi aprobación de lo que Dios me pide que yo haga. Todos estos detalles son tan importantes porque debían hacerlo tal y cual Dios lo había pedido. ¿Qué tenía que hacer Aarón? Según lo que dicen los primeros 5 versículos, debía presentar una ofrenda para expiación. Y dice con claridad qué tipo de animal debía traer. Debía presentar una ofrenda para holocausto. Y también especifica el tipo de animal que debía traer. Un sacrificio de paz y una ofrenda amasada. Todo esto englobado tenía que ver con la reconciliación que ellos debían hacer para con Dios. No podía de ser de otra manera. Cuando uno comienza leyendo el libro de Levíticos en el capítulo 1, en el versículo 2, dice de esta manera, muy claro, dice la Escritura: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Cuando de su decisión personal traiga una ofrenda, dice la palabra de Dios, debe ser así y así. No podía ser de otra manera. Era una ofrenda voluntaria que debían traer, pero ellos debían aceptar o aprobar lo que Dios les estaba pidiendo. No podían suplir al macho cabrío. No podían traer un becerro o un cordero con otras especificaciones. Debía ser como Dios lo estaba demandando. Esto es lo que ellos debían hacer. Si la palabra de Dios es inspirada como creemos, entonces usted y yo tenemos que entender que el servicio cristiano es el deseo de Dios. Y a través de nuestro servicio lo adoramos. A través de nuestro servicio le tributamos honor a Dios. Y Aarón debía tener claro en su mente esta instrucción que Dios estaba dando, estas especificaciones tan precisas, y es lo que debemos tener nosotros. Todo el que desea servir tiene que estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. No se trata de servir por servir, hermanos, sino se trata de estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Jamás vemos a Moisés diciéndole a Aarón, Aarón, yo pienso que deberíamos hacerlo así. ¿No te parece que sería mejor servir de esta otra manera? Que en lugar de un macho cabrío, podríamos traer otro animalito. En lugar de un becerrito de 1 año, pues podríamos suplirlo por uno que ya tiene más tiempo, que ya no nos produce mucho. No vemos que Moisés le diga eso a Aarón. Y tampoco vemos a Aarón haciendo lo contrario. Tampoco lo vemos pensando que él podía hacer lo que él creía que debía hacer. Él simplemente se dedicó a Dios para hacer lo que Dios le estaba diciendo. Por eso vemos lo que dice el versículo 6. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo. No podía ser de otra manera. Tenía que ser
conforme Dios lo había dicho. Hermanos, usted y yo tenemos una responsabilidad de servir a Dios, pero no debemos hacerlo como nosotros lo entendemos. No debemos hacerlo como nosotros lo deseamos, como nosotros lo interpretamos o como a veces nos encaprichamos. No debemos hacerlo así. Esto debe hacerse como Dios nos ordena en su palabra. Es cierto que en el Nuevo Testamento en algunos casos no tenemos todos los detalles específicos como aquí se detallan, pero hay directrices que nos ayudan porque nos dan elementos precisos y nos indican lo que debemos hacer. Por ejemplo, Mateo capítulo 28 nos dice de la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y se nos ha explicado que la palabra que implica el hecho de ir no es algo que yo tenga que ir a cierto lugar, sino mientras voy yendo. Pero a veces eso lo invertimos y decimos: por tanto, id mientras van viniendo. Y a veces ni así hacemos lo que Dios nos dice. También podemos encontrar en Mateo 18 lo que Dios nos detalla respecto al proceso de la disciplina bíblica. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay especificaciones precisas allí. Y es lo que tenemos que tener en mente que Dios nos ha mandado hacer en su palabra. O por ejemplo, en cuanto a los dones espirituales, Dios enfatizó el propósito de ellos: edificar a la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo. O también en Efesios 4, del 11 al 16, detalló la función de los líderes, de los ministros. Dios puso o constituyó a unos, y comienza diciendo: pastores, profetas, evangelistas, maestros, para edificar a los santos para la obra del ministerio. Todo esto, hermanos, son detalles que debemos observar en la palabra de Dios. Si yo quiero servirle al Señor, entonces tengo que someterme a la autoridad de la palabra del Señor, de saber cómo debo hacerlo, si quiero que Dios sea honrado. Todo aquel que desea servir al Señor, bien hace. Pero es necesario comprender que no es como nosotros queremos o queramos hacerlo. Pablo o Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco, capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando aquella luz, aquel resplandor se le apareció y él entendió quién era el que le hablaba, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y creo que nosotros deberíamos preguntar también: ¿qué y cómo quieres que lo haga, Señor? Aquí está en su palabra lo que tenemos que hacer. Aarón debía tener un entendimiento claro de lo que la palabra de Dios decía, de todas las instrucciones específicas, porque ahí está lo que ellos debían hacer. Un entendimiento claro de lo que Dios en su bendita palabra dice es clave para el servicio cristiano. Pero en segundo lugar, el servicio cristiano comprende un claro entendimiento de a quién se le sirve, a quién le estoy sirviendo, a quién le estoy rindiendo este servicio. Los versículos 7 al 24, que es una larga lectura, podemos de manera selectiva considerarlo. Dice la Biblia allí: y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Qué gran interés hay en todo esto. Qué cosas tan importantes podemos observar. Es tu turno, Aarón. Esto es lo que Dios dice que debes hacer. Ahora es tu turno. Tú tienes que hacerlo. Tienes que presentar
todo lo que Dios ha dicho que tú hagas. Siempre habrá el deseo, creo, en la mayoría de los creyentes, de ejercer algún tipo de servicio. Cualquier tipo de servicio. Algunos pudiéramos proclamar: yo quiero servir. Y es bueno, es sano pensar eso. Algunos otros pudieran decir: pues no me dejan servir, proclamando su deseo de hacerlo. Todos los creyentes creo que llegamos a ese punto, queremos servir. Pero se ha dicho en más de una ocasión por muchos escritores que en la iglesia del Señor es donde más vacantes hay. Y tenemos que preguntarnos por qué. Tal vez puede ser porque no estamos capacitados para eso, o tal vez puede ser porque queremos ser los jefes, o no sé, puede ser por cualquier cosa, pero hay vacantes. Aarón entendió que no era a Moisés a quien le iba a servir. Entendió que le iba a servir al Dios Todopoderoso, le iba a servir al único incomparable Jehová de los ejércitos. Por eso, cuando Moisés le dice lo que debe hacer en relación a lo que él debe presentar, le agrega al final del versículo 7, como Jehová ha mandado. No como yo quiero, le dice Moisés, sino como Dios ha dicho, como Dios nos ha instruido, como Dios quiere que le sirvamos. Y en esto tenía que estar tan claro en la mente de Aarón, porque aquí encontramos que él debía ofrecer por sí mismo un sacrificio. Y esto habla que él debía considerarse indigno delante de Dios. Él era un ser humano como nosotros. Pudiéramos agregar pecador como nosotros, indigno como todos. Pero antes de servir a Dios en este ministerio, él debía ofrecer sacrificios por él mismo. Debía reconciliarse con Dios. Debía entrar en contacto con Dios a través de estas ofrendas. Y cuando hablamos de ofrenda, era todo aquello con lo que el hombre se acercaba a Dios. Siempre aseguramos y creemos que a Dios hay que darle lo mejor. Y yo creo eso también, que a Dios debemos darle lo mejor. Pues lo mejor es una vida limpia por la sangre de Cristo. Es una vida que ha sido redimida por el Señor. Pero es una vida que se mantiene no solo consciente de que ha sido perdonado, sino que es una vida transparente y honesta delante de Dios cuando sirve al Señor. Porque está consciente de que a quien le está sirviendo es al Dios que lo ha perdonado. Es al Dios que lo ve todo. Es al Dios que pesa su corazón y que mide sus acciones. A ese Dios hay que presentarse con una vida transparente y honesta. A veces decimos palabras como, o frases como: Señor, pues tú conoces mis pensamientos respecto a, pero aquí estoy sirviéndote. Sí, Dios los conoce. Y usted también los conoce si los piensa. Pero la idea aquí es, basado en lo que este hombre, Aarón, tenía que hacer, es entender que cuando le servimos a Dios, debemos venir con una vida transparente delante de Él. Si hay algo que nos estorbe, si hay algo que pueda allí minar nuestro servicio a Dios, entonces deberíamos reconocerlo, porque estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. En lo más mínimo que usted haga, tenemos que venir con una vida transparente delante del Señor, considerándonos que somos indignos delante de Él. Esto que Aarón tenía que hacer nos enseña, hermanos, propiamente eso. No podía comenzar a servir si antes no estaba en una relación óptima con Dios. No podía presentarse a la congregación
y ofrecer los sacrificios del pueblo, si antes él no se había puesto en comunión con Dios? Esto mismo tenemos que hacer todos los creyentes, en cualquier cosa que le hagamos a Dios. No podemos venir con una vida que no está al tono con la palabra de Dios. No podemos venir así. Aunque a veces venimos así, tenemos que entender, hermanos, que a quien le estamos sirviendo es a Dios, y que tenemos que venir delante de Él con una comunión óptima. Pero no solo reconocía su indignidad a quien servía, sino su responsabilidad delante de quien servía. Versículos 8 al 21 nos dicen de esta manera: entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Comenzó por él, no comenzó con los demás. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Creo que la mayoría de los creyentes, por lo menos, hemos escuchado de cómo estaba organizado todo el campamento y el tabernáculo. A la entrada estaba el altar del sacrificio, donde se presentaban las ofrendas. Posteriormente, donde se lavaban las manos, o la pila que había allí. Para antes de entrar al santuario, ellos debían ir limpios, purificados delante de Dios. Y Aarón, antes de iniciar el sacrificio por el pueblo, tuvo que comenzar por él mismo. Y así es como los creyentes tenemos que hacer: ofrecer a Dios nuestra vida primeramente, ofrendarle a Él todo nuestro entendimiento y toda nuestra capacidad antes de hacer lo que tenemos que hacer. Si usted puede leer más todo eso, para no detenernos tanto, podemos ir viendo todas las acciones que hizo Aarón respecto a lo que debía hacer. Versículo 12 dice que degolló. Versículo 13, después presentaron el holocausto pieza por pieza. Versículo 14, lavó los intestinos. 15, ofreció. 18, degolló. Y todas las acciones que él hizo fueron conforme a las instrucciones que Dios le dio. Todo debía hacerlo como Dios quería que lo hiciera. Cada detalle de los sacrificios era importante para Aarón. No debía hacer o poner nada fuera donde no fuera estipulado. Qué minucioso eran estos sacrificios, pero implicaban que todos estos detalles de estas ofrendas o de estos sacrificios eran importantes para Dios. Y él no podía de ninguna manera, hermanos, hacer lo que él quisiera. Como podemos darnos cuenta a través de esta frase de la Escritura o esta parte de la Escritura, servir a Dios implica, por un lado, delicadeza. Déjeme decirlo así. Implica entrega e implica temor reverente. Implica despojarse del pensamiento: hago lo mejor que puedo. No, si yo creo que Dios merece lo mejor, entonces haré lo mejor. Y trataré de presentarme delante de Dios de la mejor manera. Tal y como vemos en la vida de Aarón, implica despojarnos de cualquier autosuficiencia. Si tan siquiera aprendiéramos de este pasaje lo que implica servir a Dios, tendríamos que preguntarnos con toda honestidad, todos los creyentes: cuando le sirvo a Dios, ¿le sirvo con una vida limpia, transparente y honesta? ¿Le sirvo a Dios despojado de cualquier autosuficiencia? ¿Le sirvo a Dios despojado del pensamiento hago lo mejor que puedo? Hermanos, esto es para pensar y reflexionar, que servirle a Dios no es algo que tenemos que tomar a la ligera.
No es algo que tenemos que hacer como comúnmente decimos, a la ahí se va. Sea lo que usted haga, sea lo que usted le ofrende a Dios, debe empezar primero con su propia vida. Recuerdo, estando todavía soltero, tenía que ir a casa donde me hospedaba después del culto, un viernes por la noche. El culto empezaba a las 8 de la noche y terminaba más o menos como a las 9:30. Y el último transporte para la colonia donde yo vivía pasaba a las 9:15. Así que pues yo tenía que pensar bien e ir al culto entre semana, por lo que implicaba para mi traslado. Y honestamente traía 10 pesos en mi bolsa, una moneda de 10 pesos. No traía más. Era tan pobre como hoy lo soy. Pero ¿saben una cosa? Cuando anunciaron que iban a recoger las ofrendas, mi corazón se inquietó y dudé en dar ofrenda. Porque pensaba, si yo doy ofrenda, que es lo único que traigo, y logro encontrar el transporte, pues no voy a tener para pagar el transporte. Yo tenía mi mano en la bolsa y cuando pasó el hermano con la canastita, en mi mano se vino la moneda y la deposité en la bolsa, pero mi corazón estaba angustiado, porque yo pensaba, ¿cómo me voy a ir a la casa si no voy a tener cómo hacerlo? Salí del templo y observé si alguien podía darme un ray. No había nadie, pues casi nadie tenía vehículo en ese entonces ahí donde yo me congregaba. Y el templo, para llegar al piso de la calle, tenía 7 escalones. Y honestamente, con mucha tristeza, di mi paso para bajar el primer escalón. Y cuando bajé el segundo escalón, hermanos, había una moneda de 10 pesos en el piso. Y saben, no sé si pudiera explicarlo así, mi corazón se hizo así. Sentí tanta angustia y dije, Dios no aceptó mi ofrenda. Dios me devolvió esa ofrenda porque no fue ofrenda. Dios no quiso aceptarme eso. Así pasa cuando le servimos a Dios. Venimos con otras cosas y queremos servirle a Dios, pero no venimos con un corazón honesto delante de Él. Tal vez hay algo que nos está perturbando, pero nosotros le servimos a Dios. Pensemos por un momento, hermanos, que a quien le servimos es aquel que estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz por nosotros. Es a ese que soportó todo el martirio y el peso de todo el maltrato que le dieron. Y que delante de Él debemos venir con una vida transparente y honesta. Tenemos que considerarlo. Así que el servicio comprende un claro entendimiento de lo que Dios nos instruye a hacer. Comprende un claro entendimiento a quién le sirvo, pero también comprende un claro entendimiento del propósito que busco al servir. Notemos algunas cosas importantes en este pasaje. O el versículo 4, en la última parte dice, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Aarón, tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto, porque Jehová se va a aparecer a ustedes. Versículo 6. Y la gloria de Jehová se os aparecerá, como Dios ha mandado.
tienen que hacerlo. Y luego, antes de que Dios se apareciera, dice la Biblia que Moisés o Aarón había hecho lo que Dios le había mandado. El versículo 6 dice como Dios lo ha mandado. Versículo 7, la última parte, como ha mandado Jehová. Versículo 10, como Jehová lo había mandado. Versículo 21, como Jehová lo había mandado a Moisés. No era como Aarón quisiera hacerlo, era como Dios lo había hacerlo. 4 veces se repite como Dios lo ha mandado. Y podemos encontrar aquí, hermanos, algo muy importante. En 2 ocasiones se le dice a Aarón: tienes que hacerlo así, porque Dios se va a aparecer a ustedes. Pongan el cuadro. Aarón ha sido consagrado al servicio a Dios y viene a iniciar su ministerio de servicio, y está delante de él toda la congregación observando, viendo específicamente lo que él va a hacer. Pero aquí tenemos que detenernos un momento y podemos preguntarnos: ¿qué es lo que busco al servir a Dios? Si usted está sirviendo en algún ministerio, sea el que sea, si no lo está haciendo, pregúntese por qué no. Pero si lo está haciendo, ¿qué es lo que busco al servir a Dios? ¿Qué es lo que pretendo al hacerlo? ¿Es realmente la obediencia a Dios? Debía haber obediencia para ello. Cada uno tiene la respuesta, pero aparte de eso, siempre hay que buscar la adoración a Dios, porque Jehová se va a aparecer a vosotros en 2 ocasiones. No puedo pensar menos que esto, hermanos, que Dios espera que con lo que nosotros hagamos le adoremos, que con lo que usted haga o yo haga le tributemos toda la gloria y toda la honra. Así sea el trabajo más mínimo que hagamos en la obra, lo más insignificante. La adoración a Dios no es solo asistir a los cultos, no es solo cantar himnos, escuchar atentamente el sermón o servir en algún ministerio. La adoración tiene que ver con una actitud del corazón, y Aarón tenía que entender eso. ¿Qué buscaba al servir? ¿Buscaba que la congregación lo viera? No. Buscaba adorar, buscaba obedecer a Dios. Por eso tenía que tener en mente que Dios se iba a aparecer y que su servicio debía honrar al Señor. Yo siempre pienso que cuando uno va a algún lugar o uno recibe a alguien en el lugar, uno se esmera porque todo esté bien. La idea es que la persona que nos visita o si visitamos se sienta cómodo, se sienta a gusto. Pues así debemos hacer con Dios cuando le servimos. Que Dios sea el que es honrado. Pero no solamente lo que debemos buscar es obedecer a Dios y adorarlo. Creo que lo que debemos buscar también es la bendición para los demás. Recuerden, está la congregación viendo a Aarón y a sus hijos. Ellos son los encargados de ejecutar la instrucción de Dios. Un macho cabrío, un becerro y un carnero, un sacrificio de paz, una ofrenda amasada con aceite. Eso es lo que van a presentar, y van a poner todo en orden como Dios lo ha dicho. La gente está observando, la gente está esperando que Aarón lo haga como Dios le ha pedido. Pudiéramos pensar que una vez que él había puesto su vida en orden con Dios, que había hecho lo que Dios le había dicho, entonces dice la Escritura que él levantó las manos y bendijo al pueblo.
Y en el versículo 21 dice la Escritura: pero los pechos con la espaldilla derecha, noten ese detalle, los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. A todo el pueblo. Aquí creo que vale la pena considerar qué hubiese sucedido si en su servicio Aarón hubiera hecho una ligera desviación de lo que Dios le había pedido. Señor, ¿no te parece que la espaldilla izquierda está mejor? Tiene más carnita y más grosura. ¿No te parece que en lugar de quemar todo esto aquí en el altar, deberíamos quemarlo igual afuera con lo que debemos quemar allá? ¿O por qué no aprovechar todo el fuego que ya está listo aquí y ponerlo todo ahí, que se queme? ¿Qué hubiera pasado si Aarón se hubiese desviado tantito de hacer lo que Dios le estaba pidiendo? Si él hubiese obedecido a Dios como Dios lo estaba pidiendo. Creo, seguramente, hermanos, que Aarón hubiese privado al pueblo de ser bendecido. Hubiese privado al pueblo de Dios de que la gloria de Dios se apareciera para probar lo que se estaba haciendo. Y noten esos detalles, que nosotros con nuestro servicio, si no lo hacemos como Dios quiere que lo hagamos, podemos privar de bendición a los demás y a nosotros mismos. Si nuestro servicio busca adorar a Dios, debe buscar también ser de bendición para otros. Cuando usted ofrenda, espera bendecir a Dios o adorar a Dios, pero espera que otros sean bendecidos con lo que usted hace. Pero tiene que darlo pensando a quién se lo da. Tiene que darlo pensando en ser obediente a Dios y en adorarlo con lo que da. Cuando usted está haciendo cualquier ministerio, sirviendo en cualquier área, ya sea como maestro, ya sea como recepcionista, ya sea como servidor, donde sea, usted espera ser de bendición para los demás. Ninguna parte de lo que tiene que ver en la obra del Señor, ningún servicio que hagamos a Dios, debemos tomarlo a la ligera. Al contrario, debemos hacerlo para honrar a Dios. Porque si Aarón hubiese hecho lo que Dios le pidió, si él se hubiese desviado tantito, la gloria de Dios no se hubiese aparecido. Y él sabía que si hacía eso, Dios se iba a manifestar como se manifestó. Hermanos, no pensemos que Dios no tome en cuenta lo que hacemos. Dios lo toma en cuenta. Y Dios se agrada de lo que hacemos cuando lo hacemos con el propósito correcto. Usted no tiene que ofender a nadie. No tiene que pelearse con alguien. No tiene que murmurar de otros. No, para decir que ofendió a Dios. No, usted solo tiene que quebrantar un principio de la palabra de Dios para ofender al Señor. Solo una desviación mínima de un principio de la palabra de Dios está ofendiendo al Todopoderoso. No necesita golpear a nadie. Está ofendiendo a Dios cuando usted y yo nos desviamos tantito de la palabra del Señor. Los creyentes servimos a Dios, pero en ocasiones podemos hacerlo omitiendo el propósito por el cual Dios desea que le sirvamos.
Y al hacerlo así, privamos de bendiciones a los demás. Por eso es que creemos que a la salvación no hay que agregarle nada, porque la Biblia dice que es por fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que agregarle más, no tenemos que sumarle más elementos. Si Dios dice eso, eso es lo que hay que hacer. Como lo hizo Aarón, él hizo todo lo que Dios le dijo y fue poniendo cada elemento donde debía ponerlo. Al mirar todos estos detalles que nos presenta el capítulo 9 en cuanto al servicio de Aarón y de sus hijos, nos damos cuenta que el servicio a Dios no es algo que debo tomar a la ligera. No es algo que yo debo desdeñar. No es algo que debo hacer porque no queda de otra. No es algo que hay que hacer porque se me impone. No. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad y con mucho temor a Dios. Más allá de todo el simbolismo que pueda presentar este capítulo, hay algo importante. Cristo Jesús fue ese sacrificio perfecto hecho en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Y Él nos pide solo que hagamos lo que su palabra nos dice. Él nos dice lo que tenemos que hacer. Él entendió, Aarón entendió que Dios era el que había ordenado. Ejecutó en obediencia lo que Dios le instruyó. Y ¿saben una cosa? Disfrutó de la bendición de Dios. Disfrutó de la aprobación que Dios hizo de su servicio. ¿Cómo podemos validar nosotros si el servicio que hacemos le agrada a Dios? ¿Cómo podríamos validarlo? ¿Cómo podríamos estar seguros que lo estamos haciendo bien? Parte este servicio de un entendimiento claro de la palabra del Señor, parte de un corazón consagrado a Él, parte de la búsqueda de edificar a otros. ¿Desea glorificar a Dios o desea glorificarse a Él? Entonábamos o escuchábamos la entonación del himno Usa mi vida. Y dice en su coro este himno: usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo deseo que Dios me use? ¿Haciendo qué esperaría yo que Dios me use? ¿Cómo deseo? Cada uno ha de estar consciente si hizo promesas a Dios o no las hizo. Pero es un buen momento para hablar con Dios. Es un buen momento para pedirle sabiduría al Señor por el servicio que haremos durante todo este año, si es que nos hemos decidido a servir al Señor. Pero recuerde que no solo es en el servicio en el que podemos ofender a Dios al no hacerlo así, es en el desvío tantito de esos principios que Dios nos marca en su palabra, que lo ofendemos a Él. Tomemos el tiempo para meditar en este momento. Inclinemos nuestros rostros y hablemos con Dios. Cualquiera que sea, cualquier cosa que usted haga o pretenda hacer en la obra del Señor, pídale a Dios ese claro entendimiento de lo que Él dice en su palabra. Pídale a Dios un claro entendimiento de que a Él es el que le va a servir. Pídale a Dios que le ayude a enfocar bien el propósito. Si hacemos lo que Dios nos pide en su palabra, Dios será glorificado. Si nos desviamos tantito, nos privaremos de bendiciones y privaremos a otros de bendición. Yo sirvo a Dios, pero a veces me es deslizado al no hacerlo como Dios lo dice. Sí, estoy allí.
Hago lo que puedo, pero quiero pedirle a Dios que me ayude para hacerlo como Él quiere que lo haga. Recordemos, hermanos, que Dios merece lo mejor y debemos darle lo mejor. Y qué mejor que darle una vida consagrada a Él. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu palabra, por mis hermanos. Hay tantos ministerios en ella, hay tantas maneras de servir, hay tanto esfuerzo que hacer, pero no queremos hacerlo en nuestra sabiduría. Queremos hacerlo con tu ayuda. Queremos hacerlo, Señor, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Y queremos hacerlo bajo la instrucción de tu bendita palabra. Te pedimos perdón si en momentos nos hemos deslizado, si hemos hecho las cosas en nuestras fuerzas y pensando que te hemos honrado. Ayúdanos, por favor, para estar consciente de que no podemos hacerlo como nosotros querramos, sino como tú nos dices en tu palabra. Bendice a cada familia, bendice a cada hermano y ayúdanos a discernir que servir a ti, Señor, es lo mejor y debemos hacerlo con responsabilidad. Te lo ruego todo por Cristo Jesús. Amén. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.